Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Rodanjon. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al episodio de The Last Sunset. ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Rafa? Tenemos western, ¿eh? Hacía tiempo. ¿Sí? No sé si recuerdo si hemos hecho algún western, yo creo que sí. Creo que sí, pero hace ya mucho. Bueno, hicimos... ¿cómo se llama? Hostia, lo tengo una punta de la lengua. La de los chavales. La de... Hostia. Sisters Brothers. No, Grupo Salvaje. No. Grupo Salvaje. Grupo Salvaje. Los chavales que al final se unen como panas. True. Pues también tiene un airecillo, ¿no? De western crepuscular esto. Hombre. No como lo era Grupo Salvaje. No tan al límite de Grupo Salvaje, ¿verdad? Pero sí. Un western, no hemos hablado, no sé si hemos hablado de John Ford en este podcast, pero a mí me va a salir urticaria como no hablemos de John Ford en este podcast. Yo creo que se ha comentado, pero no hemos hecho ninguna película de John Ford. Me parece que entró la diligencia en alguna de las votaciones y no salió. Parece recordar, ¿eh? Pero sí, está pendiente el bueno de John. Hoy nos toca The Last Sunset, la peli del 61 de Robert Aldrich, director que impusimos de forma unilateral con las 4 propuestas de la semana pasada, no la anterior, que fue Veracruz, Attack, The Big Knife y The Last Sunset, que fue la ganadora con la mitad de los votos. Mira que yo pensaba que iba a salir Veracruz. Yo la verdad no tenía muy claro porque no es un tipo que tenga muy controlado, pero sí que es verdad que Veracruz es la que me suena más de la que se ha hablado de él. Muy bien. Hay que ir contra el mainstream de los directores. Exacto. Muy bien hecho. Que The Last Sunset es también una de sus grandes pelis, ¿no? Pero... Con Rock Hudson y Kirk Douglas, no poca cosa, y Dorothy Malone, que también... Y Dorothy Malone. Por la época no sé cómo era de conocida, pero... Y Joseph Cotten, importante. Joseph Cotten, que dura 0,01 segundos en el metraje. Pero sí. Y Carol Linney, que luego he visto que hizo mucho cine. Que fue como una actriz que empezó muy joven y luego... No sé qué edad tendría aquí, si 15, 16. No sé. Igual más mayor, ¿eh? Ellas, algunas veces con este tipo de actrices y actores se desvía un poco la atención en la edad, pero... Tiene cara muy de niña en la peli, pero lo que dices tú a lo mejor. Pero bueno, como Sissy Spacek en Carrie, que tiene 27 años. Claro, por eso. Entonces hoy nos toca hablar de The Last Sunset. Antes, por lo general, como sabéis, soltamos las 4 nominadas para el próximo programa. Pero esta vez no va a ser así. ¿Por qué? Porque a nivel logístico, en abril y principios de mayo vamos a estar complicados, vamos a estar difíciles de localizar. Entonces, para el 20 de abril y el 4 de mayo hemos hecho los deberes y habrá programa. Pero no sabemos, bueno, sí que lo sabemos, lo que no lo vamos a decir. Eso es, la cosa es esa, que no lo vamos a decir. Tenemos una peli ya preparada para el día 20 de abril, tenemos una que tenemos que grabar para el 4 de mayo y el 18 de mayo volveremos a las andadas soltando, pues eso, las nominadas. ¿Cuál es el tema? Que el programa del 4 de mayo saldrá sin votaciones tampoco, porque lo vamos a grabar a posteriori y no sabemos de qué queremos hablar. Podríamos hacerlo, pero la verdad es mejor dejarlo un poco a la aventura. Entonces, la faena es vuestra, porque tenéis que entrar a partir del 4 de mayo, el 4 o el 5, el lunes como máximo. Tendréis las votaciones para el programa del día 18 de mayo. Entonces, el resumen de todo lo que acabo de decir es que el 20 de abril y el 4 de mayo tendréis programas sorpresa. Muy buenas pelis, hay que decir. Sí. Todo se ha dicho. Muy buenas sorprendentes, pelis. Creo. No, igual nadie espera que hablemos de esas 2 películas justamente. Y no son coetáneas. No. No son de directores del mismo país. Exacto. No son para nada el mismo tipo de película. Para nada. No son para nada el mismo tipo de actores. Podríamos decir una pista de las 2, pero creo que mejor nada, ¿no? Yo creo que nada. No. Simplemente eso, para que veáis la contraposición. Perfecto. Pues estad atentos, el 20 de abril a los programas seguirán la dinámica de siempre, cada 2 semanas. El 20 tenéis 1, el 4 tenéis 8. Y acordaos que a partir del 4, ya nos haremos un poco pesados en redes para que os acordéis, hay que votar. Hay que votar para la del siguiente, que es la del 18 de mayo. Y ya está. Ese es el aviso. A partir de aquí, The Last Sunset. Western
Crepuscular, probablemente, ¿no? No sé si por época cae el... Por época creo que no, pero por formas. Crepuscular también muy influenciada por un poco por el guión de Dalton Trumbo en ese sentido. Era muy de este tipo de casi epopeya, ¿no? De crear una historia muchísimo más grande que la vida, llevándola al drama y un poco dejando de lado, sin dejar de lado completamente, ¿no? Pero dejando un poco de lado la violencia implícita del cine de Robert Aldrich. Que en contraposición a como el granito de cielo crepuscular, que es Grupo Salvaje, del que ya hemos hablado aquí, la violencia es el germen un poco de toda esa culminación o el crepúsculo de un género. Aquí se habla en la Wikipedia, que es la voz del pueblo, que a partir de los 30 sí que hubo alguna peli protagonizada por John Wayne, Westward Who, dirigida por Bradbury, en el 35, que ya se empieza a considerar crepuscular, pero que es a partir de los 50-60 y finales de los 70, sobre todo, lo que decíamos Grupo Salvaje en el 69, que ya se empieza a considerar que todas esas películas forman parte del western crepuscular. Más allá de que, evidentemente, la peli tiene que remar hacia eso. Pero sí, por época nos entraría The Last Sunset como western crepuscular. Curiosamente, a partir de todo lo de las listas de McCarthy, las listas negras, es cuando se empezó a remar hacia ahí, curiosamente. Claro, es una película que Universal obligó a Kirk Douglas y a Dalton Trumbo, que eran muy amigos entre ellos. Una de las razones de que Kirk Douglas protagonice The Last Sunset es Dalton Trumbo. Pero los obligó a rechazarla. Los obligó a rechazar la película para... ¿no? Pues por todas estas cosas del macartismo y tal y tal. El western revisionista. Me gusta mucho esa palabra. Anti-western revisionista. Está guay, ¿eh? A mí me gusta el crepuscular. Hay tantos adjetivos ya. Sí. A mí lo que sí que me gusta del crepuscular es como hace un cierto ejercicio meta de revisionismo de todo lo que se ha estado haciendo en los años anteriores, y la verdad que es bastante moderno en muchos aspectos. Aquí en esta peli podemos llegar a hablar de alguna cosilla que yo puedo considerar moderna, aunque da para hablar la peli, creo. No sé, tú no la habías visto esta, no sé qué te ha parecido así. No, casualidad no lo había visto. Me ha gustado. Me ha gustado menos de lo que pensaba que me podía haber gustado, pero me ha gustado mucho. Hacía un montón que no veía un western, al final lo he visto bastante cómodo. A mí me pasa siempre lo mismo, que son a lo mejor el género que menos me pongo, pero cuando lo veo es muy disfrutón. Sí, aparte son bonitos, es fácil que sean bonitos con... El western es el cine, y toda película que no sea un western no es una película. Sí, es heavy, ¿eh? O sea, no sé, o sea, yo creo que en muchos sentidos, y bueno, la historia del cine lo ha dicho, nace de aquí. Todo un poquito nace de aquí. Y como lo que hablábamos también con The Wild Bunch, me parece en su momento, cómo se ha dejado de utilizar ya las disoluciones en las transiciones de escenas, y qué bonitas que quedan, ¿eh? Que las escenas nocturnas tranquilas, que todas las escenas nocturnas ahora son correr, tiroteos o gente dentro de edificios. Lúgubres, tranquilos, cantando. Kirk Douglas canta en castellano. Es una cosa muy graciosa. Es verdad, un momentazo. Cualquier americano cantando en castellano en un western es una cosa muy graciosa. Hay muy poquitos que sepan pronunciar. Eso sí, luego tú no pronuncias mal algo en inglés, no vaya a ser cateto. Que seas un cateto, pero... Pues sí, esta peli a mí también me ha gustado bastante. He tenido un poco esa sensación como tú, como que pensaba que iba a ser más brillante en algún aspecto. Pero sí que es verdad que me ha convencido más hacia el final. Como que creo que hace una buena remontada. Empieza bien, al final es la historia de un tipo que huye de la justicia y acaba en un pueblo. Descubrimos que va allí de forma muy concreta porque quiere recuperar a un antiguo amor. Un amor importante que él recuerda siendo muy joven ella, porque se conocieron cuando tenía 16 años o algo así. Y cuando llega allí, pues encuentra una mujer casada con una hija e intenta conquistarla mientras huye de la justicia. Curioso el comportamiento y la relación que tiene con el sheriff, que ahora entraremos en ello, pero el resumen es básicamente ese y cómo se desarrolla un poco todo eso. Ya yendo un poco hacia la peli,
Hablábamos antes de empezar a grabar del rollo este que tiene mucho de tragedia griega. A mí me ha llevado un poco a Lanthimos por ese tratamiento de lo clásico en otro contexto, que Lanthimos lo hace en varias de sus películas y es bastante más evidente. Pero yo creo que esta película, concretamente, está muy inspirada en un mito concreto, en el de Medea, puede ser, o algo de esto, ¿no? No sé si es exactamente el mismo mito. No sé, no recuerdo exactamente porque los mitos griegos, no, o sea, no voy a decir el nombre porque me puedo confundir. Pero sí que es un mito griego que se conoce bastante y que se ha utilizado bastante en otras películas. No sé si es el de Medea, porque ahora mismo no lo tengo para nada fresco. Yo tampoco lo tengo claro. Es un mito. Pero esencialmente sí que tiene eso. De tragedia griega, de girito de guión final con otro girito un poco rocambolesco. Y me ha parecido que es una buena peli. Sí que no se me ha clavado tanto en el cerebro como anteriores películas que hayamos podido ver de este estilo en el podcast, pero a mí me ha gustado. Como decíamos, los grandes protagonistas de la película son Rock Hudson y Kirk Douglas, que representan esencialmente las dos facciones míticas de los westerns, el bien y el mal. Uno va vestido de negro, impoluto, y es Qué guapo el traje de Kirk Douglas, ¿eh? Me gusta mucho. Y qué bien le queda su decisión de vestuario. Sí. La decisión de vestuario porque no es muy normal en un western para nada ver a una persona vestida de negro. Full negro, negro. Y un negro muy, muy pegado. Un negro muy elegante, ¿no? Ese tipo de... Un poco como cuando se hacían parodias de westerns que se ponían a los pistoleros de un rosa fucsia o de un negro muy pegado, entallado, casi que parecía como licras. Una cosa muy chula. Pues Kirk Douglas es el que va de negro, sí, correcto. Es el que va full negro, rubio, y Rock Hudson, moreno, va un poco más de... Pues bueno, ropa un poco más de cowboy como tal. Sí, normal. Es más el cowboy al uso. Lo extraño es Kirk Douglas, porque esa decisión de vestuario es muy, no recuerdas. O sea, yo creo que es una película en la que sí que se te graba en ese sentido mucho. Que los protagonistas tengan ya no solamente una personalidad, sino una vestimenta acorde a una personalidad. Y tan radical. Que luego gire muy de forma radical al final de la película, porque... Vamos a decir que es una película sobre el bien y el mal, ¿no? Muy marcado. Kirk Douglas va de negro y el otro va de colores claros y uno es la justicia, el otro es el forajido. Pero es algo que gira de forma bastante consecuente y chula al final. Yo creo que ahí está el toquecito también de Dalton Trumbo, que le gustaba mucho esas cosas. Sí. Y luego también está la otra dupla, que serían Dorothy Malone y Carol Lynley, como sea, que forman... esencialmente las dos caras de la misma moneda. Es como el mismo personaje hasta cierto punto. Sí que es verdad que es un western, estamos hablando del 1961. Hay muchos tropos del género. Pues la mujer por lo general es la típica que espera y la que está como un poco en segundo término, pero en esta peli sí que tiene como ciertos detalles en los que se les da bastante poder a la figura femenina. Primero... Tiene un tramo final y un tramo central en el que ella coge las riendas y ojito, o sea, los roles no se quedan tanto en lo masculino y entran mucho el femenino y es una cosa muy extraña de ver en un western. De hecho, se hace raro que Dorothy Malone pille las riendas, literalmente, de los caballos en una parte importante de la película. Pero también es la que lidera un poco hacia dónde va todo, porque ella es la jefa. Antes hablamos de Joseph Cotten. Y ella es la que sabe el gran nudo de la película, ¿verdad? Ella es la única que sabe y la que puede desencajar absolutamente todo en esa película. Entonces, la mujer, aquí, Dorothy Malone, grandísima actriz y me parece un papelón impresionante, es realmente como se diría en lo griego, la agnárisis, ¿no? Algo así era una palabra griega, no recuerdo ahora muy bien. Voy a buscarlo un momentito para no cagarla. Algo de este estilo. Anagnorisis. Exacto. Es como un poco la anagnorisis de la película por lo que supone todo. Y lo que decías tú, ella con el espectador somos los que tenemos prácticamente toda la información de la peli,
que hay otros personajes que la van descubriendo o la saben a medias, y su hija, Carol Linley, que es esa reproducción del recuerdo que tiene Kirk Douglas. Que ahí es donde está uno de los temas de la película que a lo mejor es lo que más choca, viéndola desde el 2025 y con todo lo que ha cambiado el mundo. El momento en el que te das cuenta que lo que Kirk Douglas tiene en la cabeza desde el primer día que ve a Dorothy Malone es físicamente a su hija, porque está enamorado de esa imagen. Está enamorado de la imagen de Dorothy Malone joven. Y estamos hablando de un señor que le debe sacar fácilmente 20, 25 años en la ficción, como mínimo. Sí, y en la realidad no te diría yo que estuviese muy lejos tampoco, ¿eh? Por eso. Ahí digamos que hay un tema que se puede hablar sobre lo que sucede en la peli, como lo hemos visto. Yo la verdad verbalicé cosas en ese momento, yo solo en mi casa. Pero bueno, hacia el final de la peli yo creo que se reconduce de cierta manera, no sé. Hay algo ahí que no me parece tan turbio. Dentro de... es un poco turbio, un señor con una niña. Pero bueno... pero muy turbio, ¿eh? Sí, joder, sí. La película, como tú decías también, pues al final trata los temas clásicos del western, la violencia, la muerte, los vemos en prácticamente todo el género. 26 años más tenía Kirk Douglas. 26 años más que ella en ese momento, probablemente. No en la película, físicamente. Físicamente. Hablo de Kirk Douglas y Carol Linney. Pues sí, son bastantes años, la verdad. Lo que decíamos, está el tema del amor, el tema de esa... No sé, de esa... Es que claro, es que es muy difícil. Yo no creo que Dalton Trumbo quisiera reflejar ahí una relación de un interés hacia los menores. No creo que el tema sea ese. No, como lo que hablábamos un poco de Muerte en Venecia. No es eso esencialmente lo que creo que tenga que estar en la lectura de la película. Es fácil llegar a ello, evidentemente, y más si vas con ese chip, es que te lo ponen en bandeja. Pero es que no es una película que vaya a eso en ningún momento. Es que yo no lo había ni pensado, sinceramente. Claro. Y en Muerte en Venecia puedo entender que alguien no pueda pensar, pero me parece lícito, porque el núcleo es ese. Pero aquí no, o sea, aquí Dalton Trumbo lo utiliza prácticamente como una excusa, como ese reflejo que tiene de lo idealizado de Dorothy Malone a través de Carol Linney, y cómo es la figura femenina que él buscaba y que no ha encontrado, aunque esté más o menos enamorado de la otra persona. Y esto lo utiliza como esa catarsis final para poder descubrir qué es lo que ocurre aquí. Claro. Y no por otra cosa, porque a Carol Linney la podía haber puesto, sí que tiene muy cara de niña, pero la podía haber puesto en la película como una mujer casada también, y que en vez de tener la edad que tenga, tuviese 10 o 20 años más, y ya la película cambiaría por completo en cuanto a contexto. Claro. Y aquí el componente importante es que, bueno, al final vamos a hablar de esto, es su hija. Entonces es importante que sea que sea una niña, que si han pasado 16 años desde la última vez que vio a Dorothy Malone, pues tenga 16 años, eso tiene que ser así. Yo lo veo como eso, como una herramienta para el drama de la película. Lo que pasa que es fácil que yo mismo me di cuenta de que él estaba viendo la peli y justo en el momento en el que están los dos muy cerca, dije, no la va a besar. Es imposible que la vaya a besar. Y le come la boca. Entonces, en ese momento sí que dije, ¡no! Pero cuando acaba la peli entiendo que eso esté ahí. Lo que pasa que es lo que decíamos, hay mucha diferencia de edad. Entonces es fácil que se pueda llegar a una lectura de ese estilo. Carol Linney ya era mayor de edad en esa época. Sí, claro, pero creo que son 19. Sí, aún así, ¿eh? En la ficción se está vendiendo como que tiene 16 años, entonces es terrible. Entiendo que haya gente pero que pueda arquear no la por ceja. Ahí, para nada. Yo no... Es que, joder, si nos ponemos así, cuantísimas películas claro. De antes trabajan eso. Y ya trabajan en esa base, muchas. Y aparte que creo que la película se esfuerza en dejar claro que Kirk Douglas está enamorado de la imagen de Dorothy Malone en la época en la que dejaron de verse. Y eso es muy, muy importante, porque
Y es una cosa muy bonita. O sea, me parece una cosa de detalle de guión y de personalidad muy chula porque es alguien que realmente puede llegar, o sea, es una persona romántica, es una persona que entiende el amor desde un punto de vista bastante diferente, ¿no? Está casi en lo idealizado. De hecho, Y eso muchas veces te lleva a estas cosas, ¿no? A lo terrible que puede llegar a ser la idealización de algo para con todo. O sea, ya no tiene que ser solamente en este contexto. Pero es un vaquero inusual, ¿no? Porque se convierte o se presenta como una persona mala, ¿no? Como alguien fuera de la ley, que luego, pues, es alguien que quiere hacer las cosas bien dentro de su propio caos. Y lo que has dicho tú de la idealización es algo muy, muy clave en la peli. Porque cuando vemos que se desarrolla la película, está la trama esta de las vacas y toda la movida que tienen que llevar hasta Texas, que al final es la excusa un poco para hacer el viaje. Es una especie de road movie a caballo, rarísima. Sí, es un poco road movie. Se parece bastante, en ese sentido, a Río Rojo de Warhouse. Eso no lo he visto. También va un poco de... También hay ese tránsito... Va de eso. Ese viaje. Va de eso. Es llevar cabezas de ganado a otro lugar. John Wayne y no recuerdo ahora mismo el otro, pero... Y la relación entre ellos y lo que se construye y todo. Lo que pasa es que es diferente a esto porque aquí, o sea, en Río Rojo sí que es muy importante el propio tránsito de las cabezas de ganado. Y no tanto aquí en The Last Sunset, que lo importante va casi al drama puro, ¿no? A la tragedia griega, como hemos dicho antes, al drama, a la violencia prácticamente intrafamiliar y un poco el ridículo también dentro de este crepúsculo, este ocaso de western, el ridículo de alguien como Joseph Cotten, ¿no? Que aparece y desaparece en la película por las razones que son, pero que evidencian mucho la propia caída de lo que es el orgullo americano y todas estas cosas, ¿no? Porque a Joseph Cotten, que quiero llegar un poquito a Joseph Cotten porque me parece importante el personaje, ya no solamente la soberbia y la fuerza de voluntad que puede llegar a tener él, sino la forma en la que muere por la espalda, es muy significativa porque a él lo matan por cobarde y por haber huido de la guerra de secesión, por haber desertado de su grupo de la guerra de secesión, que es algo que evidentemente pues no gustó tampoco en Estados Unidos después cuando hubo la caza de brujas y todas estas cosas. Y de hecho ahí al Trumbull se le han pegado muchos palos por esas cosas, que lo ha hecho en otras cuantas pelis. Sí, y de hecho esa muerte, como dices tú, por la espalda, a lo cobarde. Es un asesinato bastante cobarde para un cobarde. Es bastante curioso. Sí, pero además que el honor en el western siempre ha sido algo muy importante y los westerns crepusculares es algo que han ido destruyendo en cierta forma porque nunca se ha permitido en el western el asesinato por la espalda. Es deshonroso. Una persona... Bueno, primero, no se puede matar a una persona desarmada. Y segundo, no se puede matar a una persona de espaldas. Ahora que hablamos de personas desarmadas, no hemos dicho que hablamos de Horizontes de Grandeza, que también es otro western. Y me he acordado porque en Horizontes de Grandeza... ¿Hablamos de Horizontes de Grandeza? Hablamos de Horizontes de Grandeza. O sea, puede ser. Ahora mismo no porque la tengo me acuerdo ubicada. que en Horizontes de Grandeza una de las cosas deshonrosas por las que el padre mata al hijo es que el hijo coge el arma y dispara a Gary Cooper, creo que es. Es verdad. Y dispara a Gary Cooper por la espalda sin él estar ni armado. Es verdad. Y el padre dispara a su hijo por haberle hecho ese acto. Es algo que aquí no ocurre. Exacto. Se dan la vuelta y disparan. Aquí como que ya quedan las últimas ratas, como que ya es el... Como ya se está desmoronando todo este mundo para esta gente. De hecho, el final de la película, que ya llegaremos a él, pero en el final de la película el duelo no es un duelo. Entonces, no es un duelo. Ahí está bastante la clave, creo, de esta descomposición del western. De tratarlo de otra manera. Pues volviendo a Joseph Cotten. En el momento en el que muere Joseph Cotten, el personaje de Dorothy Malone en un western 20 años más antiguo se comportaría de una forma completamente diferente. Y aquí la mujer parece que le importa 3 cojones hasta cierto punto. Claro, el punto aquí es muy interesante porque a Dorothy Malone no le afecta esto como debería de afectar. Y en la misma película se habla de cómo
cuando Kirk Douglas mató a un hombre, la mujer de ese hombre a los 3 días se ahorcó. Exacto. Y eso aquí ya no ocurre. Ella tira... Y es que lo dicen, o sea, lo explicitan para que se vea y se entienda el gesto femenino también de Dorothy Malone, de resiliencia y de fuerza en todas las situaciones que le puedan venir encima, por lo que es ella, porque ella ya no depende de alguien. Porque siempre se ha puesto la figura de la mujer como dependiente de alguien y como sumisa, y ella no lo es. Ella no va a ocurrir como le ocurrió a esa persona de que se ahorcase 3 días después. Exacto. Ella tirará del carro ella sola, porque creo que después de eso es uno de los momentos en los que ella coge el carruaje por sí misma. Sí, va seguido. O sea, me acuerdo que está la escena, está ella sentada a la izquierda de Kirk Douglas y la niña a su derecha, y la niña le dice: ¿cómo ha muerto mi padre? Y es que Dorothy Malone no pregunta nada, ni dice nada, simplemente está allí. Y ya está. Es la niña la que sí que se pregunta, y la niña tampoco se la ve muy llorosa. O sea, no, tampoco ha sido un padre, por lo que se ve, un padre presente. Parece un borracho que va a casa cuando le apetece, que cree que tiene todo en bandeja de plata. Bueno, ese tipo de gente que en un oeste como este es la gente que primero muere. Sí. Y de allí, ya con la muerte de Joseph Cotten, la película entonces empieza su viaje. Es interesante lo que te decía antes, el tipo de relación que tiene Kirk Douglas con Rock Hudson. No tiene ningún sentido. O sea, el tipo le está persiguiendo, es el sheriff, y aún así hay un colegueo rarísimo. Sí. Que yo creo que... Sí que es verdad que cuando llegan a México, a Texas creo, cuando llegan al sitio donde tienen que llegar, la cosa ya sí que se complica un poco más, pero hay como cierta complicidad entre ellos. Al final Rock Hudson sí que está ahí para ejercer su papel como sheriff, pero también para vengarse por lo que ha hecho Kirk Douglas. Y están como una especie de juego del gato y el ratón, pero en el mismo lugar, ¿sabes? Están muy juntos a lo largo de la peli. El Rock Hudson sí que lo vigila un poco más de cerca, pero Kirk Douglas se deja también vigilar. No veo que tenga intenciones nunca de huir, ni de dejarlo todo atrás otra vez, irse a otro condado para que, ¿sabes? No hay este tipo de... No es Space para viejos, que sí que es el juego del gato y el ratón, ¿sabes? Y eso sí que me ha parecido bastante sorprendente, porque se mezclan un poco lo que decíamos, los roles estos del bueno y el malo. Rock Hudson tampoco no es un santo. No es trigo limpio tampoco, ¿no? Y Kirk Douglas, al final de la peli, dices: hostia, al menos tenía algo de corazón este tipo, o tenía algo de principios. Y Rock Hudson le tira la caña a Dorothy Malone como si no hubiera un mañana. Sí. Y es algo que también vemos en una medida bastante diferente, no hay una relación diferente por contexto y por lo que es en Grupo Salvaje, que es el otro western del que hablamos, que también es crepuscular, que el policía que perseguía al grupo era un ex del grupo. Es verdad. Entonces, siempre dentro de esos carismas y de esas personalidades hay un forajido. O sea, esa persona que es agente de la ley, es agente de la ley porque, aun parado por la ley, puede ser un forajido. Exacto. Es como el mismo rol, pero bajo otro jefe. Pero con una chapa en el pecho, y que tú seguramente, si matas a una persona, pues te escudan dentro de que no ocurre nada y ya está. Un poquito como pasa con la policía hoy en día. Yo creo que Trumbo lo tenía eso un poco presente en la construcción del personaje. Quería hacer que la autoridad tampoco no fuera... Es que claro, a nivel social y político, lo que está pasando en Estados Unidos en ese momento influye muchísimo en todo lo que se hace. Y creo que Trumbo sí que tenía un poco ese chip de no os fiéis tanto de esta gente. No, los que tienen la autoridad a lo mejor es porque les ha tocado o porque han caído ahí, pero... Es que la autoridad en esta película es simplemente algo que coexiste con ellos, pero ya sea la autoridad de Rock Hudson como un sheriff, que es un poco sheriff porque se mata a hostias con la gente, la persona a la que está persiguiendo es colega suyo porque se hace amigo y está ayudando a gente a llevar cabezas de ganado hasta Texas desde México, pero es que también están esa especie de autoridad de gente que ha estado en la guerra
Que no, que se supone que son pues altos mandos o que, da igual, aunque sean prácticamente milicia, pero son gente que está como amparada bajo una ley, con un arma y tal, y matan por la espalda a una persona. O la autoridad que tiene Dorothy Malone cuando muere su marido, que también... Con la autoridad de Dorothy Malone. Y cierta autoridad que tiene Kirk Douglas, que corta un poco el bacalao en muchos momentos y de hecho le salva el culo a Rod Hudson de morir. Que eso es Kirk importante. Douglas es muy diferente el punto ese de vista porque también trabaja, mientras Rod Hudson puede trabajar desde la ley de... O sea, la propia ley, ¿no? Amparado por la ley de Estados Unidos y la policía, ¿no? Como tal, el sheriff. Él trabaja desde la ley del terror. El ser absolutamente libre de hacer lo que le dé la gana y de que cualquier otra persona no pueda no serlo porque él es el que está perseguido por la ley, él es el forajido. Y tener también una responsabilidad en base a su propia moral, que eso le hace un hombre bastante libre. Las morales en esta película son importantes porque cada uno tiene la suya en un contexto muy, muy opuesto. Muy opuesto. Tanto el policía como Kirk Douglas o sea, Rod Hudson y Kirk Douglas y Dorothy Malone tienen en su moral una cuestión absolutamente radical. Y Carol Linney es un cacao mental, la pobre, porque tiene gente que le rodea que no sabe qué coño está pasando, pero su madre está cortando el bacalao por ahí. Hay un tío que se quiere liar con ella, pero que se había liado con su madre. Y hay otro que se quiere liar con su madre también. Y su padre se ha muerto. Tiene un buen jaleo esa chica, ¿eh? Pobrecilla. Un buen jaleo. Oye, dejarla tranquila, darle un colacao y a dormir. Como decíamos, eso, la violencia está ahí de forma constante, está este enfrentamiento, que de hecho al principio de la peli se ven unos niños jugando con dos gallinas que se están peleando. Y Kirk Douglas sonriendo, ¿no? Y Kirk Douglas sonriendo, que dije, hostia. Es que es increíble. Empezamos fuerte. En Grupo Salvaje también estaban los niños quemando hormigas. Quemando hormigas. O sea... Sí, es que hay mucho paralelismo. Y a ver, Grupo Salvaje es después de esta. Sí, ¿no? son 8 años después. ¿verdad? Sí, del 69. Pero sí, bueno, hay estas dinámicas dentro del género que yo creo que es algo que se va replicando. Y que con 4 o 5 pelis que veas... Es una constante, la crueldad de los niños, en contextos violentos, la violencia como tal. Sí. Y es menos violenta, ¿eh? A mí sí que me ha sorprendido que es menos violenta, es más romántica. Yo creo que esto, en cuanto al cine de Robert Aldrich. Sí. Y esto tiene, evidentemente, supongo que tiene mucho que ver con Dalton Trumbo, que también va por otros lugares. Sí, y yo creo que también la insistencia un poco para que esto sea una especie de tragedia griega, para que haya esa atmósfera, es lo que hace que sea bastante más sentimental que agresiva. Que es una peli que no se queda corta tampoco, ¿eh? Porque hay muertes y toda la movida, pero al final como parece que son parte del ecosistema, no es tanto una necesidad de querer transmitir la violencia como tal. A medida que avanza la película, cuando la deriva dramática se va acercando hacia el final, me da la sensación que la figura de Kirk Douglas va tomando cada vez más heroicismo. Como que al principio de la peli lo vemos más como un tipo que se está aprovechando de la situación, que me ha surgido este currillo y por suerte estoy fuera del estado, entonces el sheriff no me puede apretar tanto las tuercas. Como que es un poco más... pues eso, más forajido al principio de la peli y al final acaba como un héroe. Me da la sensación, al terminar la peli, que él es el bueno. Sí, es un poco eso, ¿no? Un poco el sacrificio de la persona que ha estado o que ha llevado un poco a todo el mundo a ese lugar. Si lo piensas, él es uno de los que empieza también el viaje, él es el que va donde la mujer, y es una especie de sacrificio, sin ninguna duda, porque no hay duelo. No hay duelo. Y es uno de los... Porque, joder, es un detalle que me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado que no haya duelo. Porque es también algo que se repite desde el principio de la película. Cuando aparece Rock Hudson, que pregunta al herrero, oye, ¿tienes clavos para herradura? Le dice, tengo clavos para herradura, tal... Oye, ¿ya has visto una persona por aquí que lleva 2 Dillingers? 2 pistolas pequeñitas. Claro, y que lleva 2 Dillingers. Y entonces gira la cabeza y dice, ¿han visto ustedes a alguien con 2 pistolas pequeñitas? Y se repite la Dillinger varias veces y dices, y pistola, y pistola, y pistola, y constantemente. No se dispara tanto en la película. No. Es un western en el que no se dispara mucho. Y se repite constantemente las Dillinger, y llega al final de la película y ¡pum! Las Dillinger.
Sí. Y las Dillinger están sin cargar, y sin amartillar, ni balas. Están vacías, 100% Wow. vacías. Sí, es como al final la excusa para conseguir sus objetivos. Curiosamente, él al final de la película pues decide que no quiere vivir más y es un hombre tan libre que lo consigue. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es bastante fuerte. Sí. No, creo que en esa Estados Unidos no sería muy difícil morirte si quieres. Claro, en ese contexto probablemente no. Con entrar a una taberna, meterle 2 hostias a alguien y apuntarle con la pistola, seguro que seguido te mataba a ti, aunque Tal cual. tú la tuvieses descargada y daba igual. 100%. Volviendo un poco hacia atrás, cuando celebran la fiesta, mamá, vamos a celebrar una fiesta. Cuando sale Carolini vestida, con el vestido que se ha dicho 200 veces, el vestido amarillo que llevaba Dorothy Malone el último día que se vio con Kirk Douglas, ahí es cuando Kirk Douglas hace el chip. Ahí es cuando él se da cuenta de que creo que está enamorado de un concepto, no tanto de una persona, sino que está, lo que decíamos, idealizando a Dorothy Malone, y como esa representación perfecta de ella con 16 años se le aparece, y ahí es cuando cae rendido a sus pies. Ahí creo que se empieza a cocer realmente el melodrama psicosexual en el que lo físico es tan importante y cómo curiosamente lo físico dispara lo sentimental y lo emocional. Porque el catalizador creo que es ese. A lo largo del principio de la peli sí que hay una cierta tensión sexual rara entre Caroline y Kirk Douglas. No creo que él esté como tan consciente de eso hasta ese momento de la película, hasta que sale con el vestido. Ella creo que sí, que tiene como cierta... No sé, como que está empanada mirándole. Es una cosa curiosa. Cuando sabemos que su padre... se puede llegar a entender que hay como una mezcla de sentimientos que ha ido hacia una dirección, pero realmente lo que sienten es amor el uno por el otro. Que puede ser un amor fraternal que se ha torcido por la falta de información. Podríamos decirlo así, no lo sé. Pero sí que creo que es algo que es muy físico que va después a la emocional. No sé si tú lo ves de esta manera o crees que es algo directamente sentimental. Yo creo que es el clic en la cabeza que dices, ¿eh? Porque él viene evidentemente con la imagen de Dorothy Malone con el vestido amarillo, la última vez que le vio, y él no piensa en ningún momento, aunque pueda ya haber una atracción en la hija. Ya. Le hace el clic cuando ve la figura que él buscaba justamente delante suya y que no es la figura con la que él ha estado. Y yo creo que también es un choque muy grande en la cabeza, ¿no? Como para cualquier persona casi que tiene algo idealizado en la cabeza y busca justamente esto y luego ¡boom! Cuando lo ves es algo totalmente opuesto. Y también hay algo... Yo creo que sí que va por ahí. Y también hay algo un poco que va intrínseco con el Cuestión Crepuscular, que es el mirar hacia atrás, ¿no? Como que todo lo anterior o todo lo joven... No sé si todo lo joven, pero sí todo lo anterior, que al final él lo que tiene es un recuerdo anterior, es positivo porque todo lo que está pasando ahora mismo se va a la mierda. No lo veo, por eso hablaba tanto al principio de la peli de que puedo entender que se saque una reflexión acerca de pues la pederastia y estas movidas, pero creo que la peli juega con muchos elementos para que entendamos que el objetivo no es ese. Lo que pasa es que sí que es importante que ella sea pequeña, que ella sea, no sé si es importante que sea menor, a lo mejor podría ser que la película en vez de 16 años hubieran pasado de 18, pero vaya, la diferencia es mínima, sigue siendo una diferencia de edad muy abismal. Pero sí, ese mirar hacia ese recuerdo del pasado y que eso sea lo que para él es su casa, lo que para él es su felicidad, sucede en ese momento de la peli en cuanto llegamos a la escena en la que se ve vestida con el vestido. Y a partir de ahí, eso sí, Rock Hudson empieza a meter cuchara también. Porque hombre, es a partir de ese momento. No pierde una. En cuanto ve que la otra persona se centra en tal, pues sí. Y como que lo suyo sí que es bastante más guarro, ¿no? Como que es bastante más físico.
No veo realmente una evolución romántica. Creo que por lo físico y por cómo es Rock Hudson, ¿no? En general, en cuanto a cómo llena la pantalla, creo que pide un poco eso, ¿no? No ser tan juguetón, porque si ya la pinta de agresivo por personalidad que puede tener Kirk Douglas es una persona muy amable dentro de sus estándares, pues vuelve a ser un contraste que la persona que debería de ser aparentemente más amable sea como la más guarra, ¿no? La más tirada hacia adelante un poco a nada más que a lo que quiere. Hacia lo explícito, sí. Me da la sensación que el casting está bien elegido también por eso. Kirk Douglas a lo mejor es un tipo que, a pesar de ser un tío muy cuestionable y que lleva una vida muy jodida, lo hace por impulsos emocionales. Es un tío que está vivo. En cambio, Rock Hudson como que lo que busca es eso, ya como presencia del personaje y como actor hasta cierto punto. En contraste con Kirk Douglas me parece un poco más un Elvis en ese aspecto, una cosa más física, más animal. Y creo que eso está bastante bien conseguido. Y eso, la referencia de que hasta la Dorothy Malone del presente está en decadencia. Y la Dorothy Malone de años atrás, que sería Carol Linney, es cuando todo brillaba, cuando todo era perfecto y bonito, que al final es la esencia esa del western crepuscular. Sí. Y lo que decíamos de Joseph Cotten, como esta gente son ya los que la tienen... Los que lo tienen jodido. Si Kirk Douglas y Rock Hudson se les está desmontando el mundo, imagínate a Joseph Cotten, que por edad ya le pilla todo muy, muy lejos. Que le pones seguramente un móvil en la mano y dice, ¿esto qué es? Yo creo que el sentido del western crepuscular está muy metido en los personajes y en lo que sucede. Que por lo general... A lo mejor no es tanto así, o sí, a lo mejor hablo solo con un par de referencias a la cabeza, pero eso me gustó que se viera de forma tan evidente a lo largo de la peli. Y bueno, acercándonos al final ya lo hemos introducido un poco, pero Rock Hudson está entre pendiente de Dorothy Malone para que no se le escape, y entre pendiente de Kirk Douglas de pillarlo en cuanto lleguen a la frontera, y cruzan una frontera de agua, que eso me gustó mucho también, como que venimos del secarral durante toda la película y el elemento que realmente separa la civilización del desierto es un río, y cómo es una civilización, porque cuando entran en la ciudad se ve gente, se ven muchas casas, y de donde vivía Dorothy Malone con Joseph Cotten no vemos demasiado. Vemos el exterior de su rancho, vemos el interior de una taberna y veremos una calle como máximo. O sea, hay cierto contraste, ¿no? Como entre el pueblecillo y la ciudad. Me da un poco esa sensación. Y después de cruzar el río, pues entonces ya empieza el tercer acto de la peli, que es... Ahí está esa conversación entre Kirk Douglas y Dorothy Malone en la que ella le dice que no huya con su hija. No sé si es tan explícita, pero dice algo esencialmente así, ¿verdad? Sí, más o menos. Tiene esa conversación porque ya se lo ve venir. Se ve venir que se va a pirar con la niña en el minuto 1. Carol Linney está completamente enamorada de esa persona. Entonces es bastante inminente. A mí, yo sí que tenía dudas. No sabía no sabía qué final iba a ser. Lo que sí que... Porque es que lo abre completamente, porque ya no sabes casi ni dónde agarrarte. Claro. Lo que sí que sabía es... O sea, lo que nunca deduje es que iba a acabar así la película. Yo votaba bastante porque se piraran los dos y la historia continuara. Y que no la viéramos. Pero claro, llamándose The Last Sunset, pues tenía pinta que iba a ser The Last, que iba a ser el último. Y creo que ahí hay una buena gestión de la información por parte de dirección y de guión. Como que no vemos exactamente lo que va a suceder hasta que pasa. Y creo que ahí es bastante sorprendente. Porque cuando Kirk Douglas recibe la información de Dorothy Malone de «es tu hija», ese momento Shyamalan de «es tu hija», ¿sabes lo que estás haciendo? No sé qué se te ha planteado a ti en la cabeza. ¿Tenías la sensación de que iba a poner el tierra de por medio de una manera o de otra? ¿O
o que iba a ignorar esa información y iba a continuar con su romance con ella. Ignorar no puedes. Ya. Es que no puedes. Es que después de todo el tiempo que han pasado juntos, además, porque ¿cuánto tiempo se habrán echado llevando las cabezas de ganado de México a Texas? Claro, temporalmente no se dice, pero pasan varias noches, como mínimo. No. Meses tendrán que pasar. Sí, seguro. sí, eso seguro. Pero en la peli me parece que se ven como 3, 4 noches. Pero sí, Y sí. es como, o sea, es demasiado tiempo como para que eso no te caiga como un jarro de agua fría. O sea, al Ya. final todo el mundo tiene su conciencia, ¿no? Y cuando evidentemente ese suicidio, porque es un suicidio el de Kirk Douglas, ocurre es porque él se siente con tanto dolor y tan destruido por lo que ha hecho, por haber estado con su hija. O sea, es un dolor que evidencia mucho, ¿no? Que en ningún momento quiere ir a lo que es ir con una niña ni con un niño. O sea, porque él directamente no puede. Entiendo yo que no puede vivir con ello y por eso va a donde va y hace lo que hace. Y es bastante curioso cómo él gestiona esa escena, porque a pesar de ser un tío súper impulsivo y un poco loco, en ese momento de la peli es muy racional. O sea, el arco de personaje creo que lo lleva hacia algo sensato con él mismo. Él está con ella me parece que es una especie de muelle, y ella le está diciendo que se va con él, que todo el rollo, y él le sigue un poco la historia. Él no quiere decepcionarla. Él quiere que ella acabe la película, y si su madre no le dice nada, que piense que realmente pues ha habido un duelo, se han matado, ha perdido el amor de su vida y chimpum. Porque creo que sería más dramático si ella supiera que es su padre. O sea, que él lo sepa ya es duro. Pero imagínate ella. No, mejor que él lo sepa, ya está. Claro, creo que la tragedia griega también reside un poco en eso. Reside en que hay un personaje que es el que vive la tragedia. Esto no puede ser Vietnam. O sea, no podemos destruir a todos los personajes por el camino. Y creo que el hecho de que ella al final se quede con ese amor platónico, prácticamente. Exacto, platónico. Primero es sano para la historia. Segundo, haría que se estirara mucho y estaríamos hablando de otras cosas, entonces creo que la peli como que perdería un poco el foco. Y tercero, que dramáticamente funciona muchísimo. Sí. Es un bombazo dramáticamente. Y creo que la escena nocturna está increíblemente bien dirigida. Toda la película, ¿eh? Me parece que tiene escenas increíbles. ¿A qué escena nocturna te refieres? O sea, en plan, todo el último tramo, que me parece que está increíblemente bien dirigido porque es muy difícil tomar una decisión de poner una cámara en un lugar o en otro. Depende qué están diciendo y qué está ocurriendo, ¿sabes? En el cine moderno esto estaría montado con lo que ocurre en la cafetería de Bohemian Rhapsody, que todo el mundo tiene trauma. Que son, pues no sé si 140 cortes en 3 minutos, no sé. Pero esto no está así hecho. Aquí sí que tenemos como 140 cortes en el momento del duelo, que aparte es tan evidente que creo que Robert Aldrich se está ya riendo de esto. Hay un momento que dice, o sea, no hemos hecho esto en toda la película, vamos a hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque es un western. Y creo que está guay que... Creo que es algo a lo que llegó de una forma muy consciente. Rompe bastante con lo demás. Sí. Está muy guay. Es que yo creo que por eso, seguramente todo el mundo se dio cuenta en la sala de montaje y dijeron, pero vamos a hacerlo así, porque es un western. Y creo que está guay. Es como que, que el género se mira a sí mismo y ve que está un poco obsoleto, porque es que está hecho con cero gracia, ¿eh? Es que son cortes de la misma toma, uno encima del otro, y ya está. Y llega al final de la peli. Ese momento me parece un poco cómico, no te voy a engañar. El final de la peli no, ¿eh? El final de lo de los cortes que me parece un poco cómico. Y eso llega al final de la película. Vemos que la Dillinger del demonio estaba vacía. Y como eso le aporta ese, creo para mí, toque de heroicismo a la figura de Kirk Douglas. No sé cómo tú lo ves. De quitarse del medio. Sí, no, absolutamente. Es el camino del antihéroe. De arriba abajo. Una persona que era muy mala y que se quita en medio porque
ha llegado a un punto en el que ya es insostenible. Vemos que a Dorothy Malone se la pela bastante. Ella ya tiene a Rock toda Hudson. la película, ella está tranquila. Sí, sí. Se ha ido su marido, se ha ido su ex y ahora tiene uno nuevo. Tal cual, es la que gana, definitivamente. La verdadera ganadora de esta película. La verdadera heroína, tal cual. Carol Dini pues tendrá su trauma de por vida, probablemente. Tiene 16 años, no le pasa nada. Y bueno, claro, si no le dicen que su padre, evidentemente pues será una piedra más en el camino. Porque es que si no se ha muerto su padre 2 veces en la película. Hubiera sido salvaje, ¿eh? Su padre se muere 2 veces en la película. Es que ¿cómo cambiaría la historia si Carol Dini supiera que es su padre, eh? Que su padre y su novio y su padre se han muerto. No, sería una locura. Tengo mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad por esa peli, ¿eh? Pero sí, eso sería bastante interesante. Bueno, en el Hollywood actual tendría una secuela que sería Carol Dini buscando 16 años después. Exacto. A la nueva figura de su padre. Rock Hudson estuviese con su mujer. En y hubiese una hija que tendría la edad que tenía Carol Dini en la época en la que mataron a su padre. Y se lían las dos, y entonces ya es otra película. Es un ciclo sin fin, ¿eh? Y ya está. Y The Last Sunset cierra con eso. Plano general, The End. Cómo me gusta cuando pone The End, la verdad. The End. Oh, está guapo eso. Sí. Y ahí acaba la película. Me ha gustado mucho mi primera película de Robert Aldrich, creo. Y no sé, tengo como curiosidad de escarbar un poquito más. Bueno, claro, es que está la de Baby Jane que no la he visto, no. Robert Aldrich tiene películas alucinantemente buenas. No tiene tantas películas, por lo que veo. Tiene 30 en Letterboxd, ¿puede ser? Sí, pero vaya pelis. O sea, The Dirty Dozen, la de los 12 del patíbulo, película muy mítica. La verdad que merece la pena verla, muy chula, bélica. Uno de los mejores noirs, un noir que me encanta, Kiss Me Deadly, que tiene un giro de ciencia ficción increíble al final. Increíble, me encanta. Veracruz, que me parece... Pues sinceramente me parece una película mejor que The Last Sunset. Y The Last Sunset es muy buena. ¿Veracruz es western crepuscular también? ¿O? Sí, pero mucho más violento. Después de la guerra civil. Burt Lancaster y Gary Cooper pegándose. Veracruz tiene un momento en el que están haciendo en un palacio de algún rico una competición con rifle de a ver quién le pega, quién tiene más puntería, que es historia de cine, es guapísimo. Un poquito como en Winchester 73 con James Stewart, pero no tan fantasioso, como bastante más crudo aquí. Vale. Y bueno, podría seguir diciendo, ¿no? O sea, la mítica de Canción de Nana para un cadáver. Vale. Típica, la con Bette Davis y Olivia de Havilland, Joseph Cotten, películas de estas tochas. Y A tirar del carro. ¿Qué pasó con Baby Jane? ¿Es suya? La de Hassel del 75, ¿es la que luego se hizo un remake que se llama igual esta peli? ¿O me estoy confundiendo? Pues no he visto esta de Robert Aldrich, entonces no lo sé. Pero Catherine Deneuve y Burt Reynolds, cosa más rara. Es que me da la sensación que hay un remake de esta peli. No, me estoy confundiendo con la de... No tiene nada que ver. Me estoy confundiendo con la de Adam Sandler. La de Basket. Es que me sonaba el título. Que está muy guapa la de Adam Sandler de Basket. Miradosla, los que os guste el baloncesto, echadle un ojo. No tiene nada que ver con Robert Aldrich, pero es que... Nada, ni un poquito. Por algún motivo las he conectado por el título. Pues bien, yo tengo ahí pendientes muchísimas de Aldrich. Puede ser mi inicio. Y La venganza de Ulzana, un western muy violento con un Burt Lancaster ya entrado en años, que es del 72. Muy guapa también. Pues los que tengáis curiosidad, ya sabéis, hay un chorrón de pelis para ver de este buen hombre. Esperamos que hayáis visto The Last Sunset y que os haya gustado aquí la charleta que hemos tenido. Sí que es verdad que no es una película prodigiosa, pero es una peli de la que hemos podido hablar bastante. A mí me parece excelente en un montón de cosas, pero bueno, prefiero otras películas de Robert Aldrich. 100%. Y ya está, y no pasa nada. Aquí el cast... Es muy buena. Es muy buena, ese es el resumen. Es muy buena. Y a ver, si nos vamos a poner a hacer comparaciones, es que soy un poco pesado para esto, pero eso es mejor que la mayoría de películas que vais a poder ver este año, lo más posible, así que miradla. Eso es probable. Eso es tristemente probable. A no ser que veáis April. Por ejemplo. Estaría guapo hablar de April. ¿Queréis que hablemos de...? Bueno, no sé. Un día... Podríamos...
nosotros ya hablamos de Beginning, así que vete tú a saber si ahora decidimos que todas las películas de DEA se van a hacer en este podcast. Ojalá este podcast sea el podcast de DEA. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. Que yo lo digo DEA regular. Colum Vegas Billy. Ojalá, ¿eh? Estaría guapo que le siguiéramos todo el recorrido y fuéramos pillando todas sus pelis. Estaría guapo eso. Se puede hacer, estamos a tiempo. Bueno, veremos a ver si metemos April en la siguiente votación. No lo sé. De momento lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar siempre escuchándonos en Spotify, iVoox, Google Podcast o la plataforma que más os guste a vosotros, o si lo descargáis y lo metéis en un pendrive también. Muchas gracias. Lo podéis descargar, meter en un pendrive y si nos veis en YouTube, pues también tremendamente agradecidos. Recordad que nos podéis soltar un buen like. Si nos seguís en YouTube, pues maravilloso, si no os podéis suscribir. Y en las otras aplicaciones también podéis darle a los botoncitos de estrellitas, corazoncitos o deditos. Esas cosas ayudan bastante para posicionar los podcasts. Así que... Sí, cuando buscáis cosas en Spotify, en iVoox, tal, buscáis, quiero ver, a ver, habrá un podcast de Robert Aldrich, y si tú pones Robert Aldrich y nos habéis dado likes, va a salir por arriba. Se posiciona mejor. 100%. Va a salir por arriba. Hay que remar a favor del algoritmo, así que ya sabéis, soltarnos amor ahí donde nos veáis. En Twitter también estamos. Recordad que los próximos episodios son La dictadura de Rodan John. El día 20 tenéis un episodio sorpresa. El día 4 de mayo tenéis un episodio sorpresa. Y el día 18 de mayo ya tendremos vuestras elecciones en Twitter. O sea que a partir del 4-5 de mayo podéis entrar en Twitter, votar vuestra película favorita y nosotros, de nuevo, como siervos que somos, estaremos aquí para hablar de vuestras pelis favoritas. John, mil gracias de nuevo por estar aquí acompañándome. Y a vosotros un abrazo. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.